Bien, la siguiente presentación, caracterización de los espacios rurales en El Salvador a partir de estadísticas nacionales, la presentamos César Sánchez, un servidor, y Sara Hércules, ambos de la UCA. Esta investigación ha sido auspiciada por la CEPAL. Este ya es un artículo publicado que está en línea con este título por parte de la CEPAL, y en esta investigación estuvo Andrew Cummings, estuvo Celeste Molina del RIMISP en México, estuvo David López del RIMISP en Chile, la acompañará también Marielos García de aquí del Departamento de Economía, y Sara Hércules nos ayudó bastante, a mí particularmente, en este tipo de mapificaciones que veremos más adelante en la segunda parte de esta presentación. Bien, comentamos también un poco el resumen. El presente trabajo reflexiona y propone una caracterización alternativa del territorio rural en El Salvador. Esa es la idea principal, una caracterización alternativa de cómo se define lo rural. Un primer objetivo es establecer una comparativa de definiciones de espacios o territorios rurales en países de la región, como Brasil, México, Chile, etc. Segundo objetivo, se elabora una revisión exhaustiva de las definiciones de territorio rural en El Salvador según sus estadísticas nacionales, es decir, según sus censos, según su EHPM, etc. Tercero, con lo anterior y retomando los conceptos de la nueva ruralidad, se propone un esquema alternativo de conceptualización. Es decir, esto es lo importante. Vienen 4 definiciones. La primera definición retoma la definición clásica dicotómica, es decir, un territorio es urbano o es rural, de acuerdo a un monocriterio. Ese monocriterio es la densidad poblacional. En el caso de El Salvador queda muy claro que ese criterio es de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Si es menor a ese criterio, es rural. Si es mayor a ese criterio, es urbano. Bien, una segunda definición es, además de este criterio de densidad poblacional y además de si es cabecera departamental ese municipio, se agrega la intensidad de luz captada por esta fotografía satelital, y con la metodología del SIC o el Sistema de Información Georreferenciado, tenemos una cantidad de píxeles que existen en cada municipio. Por ejemplo, San Salvador tiene 100 píxeles, y esos 100 píxeles tienen una intensidad que va del 1 al 63 en intensidad de luz. Bueno, pues a partir de esto, con esta información a través de todos los municipios, 262 municipios en El Salvador, podemos definir si un municipio tiene una característica urbana o más o menos rural, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos a continuación ya con un mapa. La tercera definición agrega a todas las anteriores, es decir, a densidad poblacional, a cabecera departamental, a luz, intensidad de luz, agrega la variable y dimensión de funcionalidad territorial. Esto implica, por ejemplo, medir la densidad económica, cómo se distribuye la actividad económica, cómo es la distribución de empresas, por ejemplo, cuál es la infraestructura, el equipamiento de territorio, servicios públicos, etc. En una palabra, mide esta variable o intenta medir la dimensión de densidad económica. La cuarta definición agrega a las anteriores algo diferente, que ¿es precario o no es precario este territorio? Entonces, podemos tener un territorio rural, pero no significa que eso sea necesariamente precario. Puede ser un territorio rural y puede ser precario o no precario. Un territorio urbano, precario o no precario. De este modo, el trabajo emula las caracterizaciones dicotómicas urbano-rurales, determinando hasta 8 tipos de territorios diferentes y perfilando con ello un mejor instrumento de política territorial por parte del Estado. Bien, algunos resultados, como comentaba, aquí estamos viendo la información de la Digestic, y si un municipio, sus hogares, la mayoría, es decir, no tan mayoría, el 30% de sus hogares son urbanos, o se definen así por la Digestic como urbanos. Si más de esos hogares, más del 30% de esos hogares son urbanos, pues ese municipio es urbano. Como se puede observar aquí, la gran mancha, entre comillas, urbana, pues es realmente muy grande, y en ese sentido el criterio es poco plausible. Si subimos ese 30% al 70% de hogares que se definen como urbanos por parte de la Digestic, a partir del censo del 2007, estos son datos del 2007, hay que comentar que la mayoría de la información que estamos manejando es del 2007, y con algunas excepciones en el 2015. Bien,
Comentamos entonces aquí que ya están definiéndose con este criterio de 70% de hogares o más que son urbanos. Estamos ya manteniendo que San Salvador, Ilopango, Apopa, etcétera, Santana, ya se definen estos como municipios urbanos. En cambio, la gran mayoría, la parte norte, entre comillas, del país, es más bien rural. La frontera con Honduras, sobre todo, y con Nicaragua, pues es más bien un territorio rural. En cambio, tiende a haber mayor urbanización en la frontera con Guatemala y en la parte costera. Bien, aquí ya tenemos otro resultado que se va en la segunda parte, lo va a comentar más Sara Hércules. Ya aquí están tomándose no solamente las variables de densidad poblacional, sino 4. Además de densidad, cabecera departamental, intensidad de luz y funcionalidad territorial, que ya lo comenté. Con lo cual se dibujan 4 tipos de territorios. Rural con 117, rural urbano con 40, urbano rural con 19 municipios y urbano urbano con 26 municipios. Aquí lo que se debe de entender es que cuando dice rural, la primera parte de rural es que predomina en términos poblacionales el aspecto rural, pero ya algunas caracterizaciones como la intensidad de luz o la funcionalidad territorial, pues no solamente la población, sino también estas últimas características ya definen a este territorio como rural. En cambio, rural urbano sería un territorio predominantemente por su densidad de población rural, pero también tiene características o algunas características de funcionalidad territorial, de luz, por ejemplo, que lo pueden definir también como urbano. Por tanto, a ese territorio lo definimos como rural y urbano. Seguiríamos con el urbano rural con 19 municipios y el urbano urbano con 26 municipios. El urbano urbano pues tendría una gran densidad poblacional, pero además tendría características de intensidad de luz y de funcionalidad territorial o de densidad económica muy intensa, y en ese sentido se define como urbano urbano con 26 municipios. 19-26 tendríamos 45 municipios que en algún grado, en alguna medida son urbanos. La mayoría, el resto, más de 200 municipios serían en algún sentido rurales. 3 escenarios conceptuales y tendríamos 4 definiciones de acuerdo a las dimensiones y variables de caracterización. Entonces hay que tener cuidado con eso. Son 3 escenarios y son 4 definiciones. Definiciones que salen a partir de dimensiones y variables de caracterización. Tendríamos entonces una serie de conceptos, de criterios de acuerdo a la población en diferentes países. Por cuestiones de tiempo no puedo detenerme en esto, y en ese sentido entonces tendríamos que ponerle más atención a esta caracterización, y esta caracterización retoma en el escenario 1, en la parte superior de esta lámina y derecha, parte superior derecha, ahí dice escenario 1, primera definición, y la distinción del urbano y rural de acuerdo al criterio de si es menor o mayor a 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Si es menor, rural. Si es mayor a 1000 habitantes por kilómetro cuadrado, pues es urbano. Esta es la definición que se tiene en El Salvador. Por eso decimos que es una definición dicotómica. En este sentido tiene sus grandes limitantes, porque plantea evidentemente mucha ambigüedad, en el sentido de que puede haber territorios que van más allá simplemente de una definición absoluta de que son rurales o que son urbanos. Bien, hay una segunda definición, ahí está, dentro del recuadro que dice escenario 1, y es que además de esta dimensión de densidad poblacional, ponderamos las luces satelitales. Y a partir de ello obtenemos otra caracterización. Luego, en un escenario 2, con una tercera definición, además de estas variables que hemos comentado, densidad poblacional, cabecera departamental, luces satelitales, tenemos ahora el concepto o bien la dimensión de funcionalidad territorial, o bien, como hemos dicho, la densidad de actividad económica. Con esta nueva dimensión tenemos una tercera definición y una cuarta. Como ustedes vieron, teníamos 4 tipos de territorios: rural-rural, rural-urbano, urbano-rural, urbano-urbano. Estos 4 territorios pueden definirse a su vez como precarios o no precarios, con lo cual podemos entonces plantear 8 tipos de territorios. En ese sentido, un territorio rural-rural
no necesariamente tiene que ser precario, puede ser un territorio rural no precario. Esta idea de no precario y precario lo definen estas dimensiones, estas variables, como la calidad de vivienda, la inserción laboral, el nivel y la distribución del ingreso, con Gini, por ejemplo, la sostenibilidad y la migración. Entonces tenemos ahí una propuesta en el sentido de que no necesariamente un territorio rural es un territorio que tiene que ser forzosamente precario. Y también no todo territorio urbano pues es el paraíso, puede ser un territorio urbano precarizado. Bien, en ese sentido tenemos estas estadísticas, la Digestic, el MINEC, el PNUD, el RIMISP, en fin, una serie de estadísticas que por ahora por cuestiones de tiempo no puedo detenerme, pero que puede ser motivo de alguna pregunta o algún comentario al último. Vamos a ver una parte importante. Hemos tenido que tipificar a las variables en ese sentido, algunas de ellas, por ejemplo, la densidad poblacional, ahí está una ecuación. La densidad poblacional de cualquier municipio, si lo dividimos entre la densidad poblacional media o la densidad poblacional nacional, pues tenemos una variable tipificada. ¿De acuerdo? Entonces, esa ZDP no tiene otros resultados más que el que sea igual a la media nacional, inferior a la media nacional o superior a la media nacional. Y este tipo de artilugio de estandarización se utiliza en muchas de las variables. Puede ser que utilicemos, sin embargo, ya a la hora del análisis concreto, a algunas otras medidas como la estandarización en el sentido de utilizar el valor mínimo y el máximo, utilizar ese rango y a partir de ese rango utilizarlo para estandarizar. Pero bueno, en cualquier caso, las variables están siendo estandarizadas. Bien, también hay que decir que esta investigación habla sobre la clusterización, es decir, el agrupamiento que existen en algunos territorios. No lo vamos a mostrar en esta presentación, pero sí que se hace el análisis de clústeres. Bien, esto lo hemos comentado ya, un territorio puede ser precario o no precario. Aquí están unas características más formales o matemáticas, pero la idea creo que fundamental está planteada arriba y en ese sentido yo pasaría a dejarle la palabra a mi compañera Sara y me quedo pues entonces con la idea de que existen estos tres escenarios conceptuales y estas cuatro definiciones y que el que estoy presentando ahora mismo pues es este escenario con cuatro variables que ya plantea la densidad poblacional, la cabecera departamental, la intensidad de luz y la funcionalidad territorial y que presenta bien definido lo que es la zona metropolitana y que en ese sentido creo que está dando algunas conclusiones correctas esta investigación. Cedo pues entonces la palabra para ver ya los mapas en concreto a mi compañera y colega Sara Hércules. Los resultados de la investigación fueron analizados a través de una perspectiva territorial, donde se buscó analizar tendencias que mostraban los municipios a través de concentraciones de contiguidad para las distintas variables que fueron incluidas. Como una primera aproximación, se hizo un análisis del índice de Herfindahl que mostraba la concentración por las 8 principales actividades económicas. De esta forma se crearon 4 clases con intervalos iguales, donde se encontró que la mayor concentración de actividad económica estaba en la zona costera. Asimismo, esta se encontraba también en San Salvador y sus municipios aledaños y en departamentos como Santa Ana y La Unión. A nivel departamental se encontraron comportamientos distintos, donde, por ejemplo, en Santa Ana encontramos que la mayoría de municipios se encuentran en la clase 3 o 4, es decir, con altos niveles de concentración de actividad económica. Sin embargo, otros departamentos como Chalatenango muestran un comportamiento totalmente heterogéneo, donde los municipios acogen las 4 categorías principales, es decir, que existen niveles diferenciados de actividad económica incluso en unidades que son aledañas. También se buscó generar un índice de funcionalidad territorial,
el cual incorporaba variables como la concentración económica, la población económicamente activa no agrícola, el consumo eléctrico per cápita, un indicador de empleo y un indicador de capital por trabajador. En este caso se mostró una tendencia más marcada, donde la zona occidental es claramente más funcional que el resto del territorio. En este sentido, la mayoría del territorio en el occidente se encontraba marcada por una funcionalidad territorial entre el 0.32 y el 0.56. Asimismo, se encontraron zonas o departamentos que mostraron patrones un poco con niveles de funcionalidad más bajos, como es el caso de Morazán, donde la mayoría de los municipios se encuentran con una funcionalidad baja, entre la categoría 1 y 2. Asimismo, el departamento de Chalatenango, donde antes teníamos mayor heterogeneidad, en este caso muestra una menor funcionalidad en comparación al escenario anterior. Y otros departamentos en la zona occidental se encuentran en niveles intermedios, entre la clase 2 y 3. De esta forma se logró hacer una caracterización de los territorios, donde se determinaron las siguientes clases. Los territorios podrían entonces delimitarse como rural-rural, rural-urbano, urbano-rural y urbano-urbano. En esta caracterización, que se hizo a través de 3 variables, se tomó en cuenta la población, la densidad poblacional de cada municipio, si este municipio era una cabecera departamental o no, y la luz observada a través de imágenes satelitales. Integrando estas 3 variables, se llegó a la conclusión de que la mayor parte del territorio puede ser clasificada como rural-rural. Solamente San Salvador y sus municipios aledaños caen dentro de la categoría de urbano-urbano, mientras que en una segunda posición se encuentran los territorios urbano-rural, es decir, que existe un mayor componente de urbanidad en comparación a lo rural, y en tercer lugar se encuentran aquellos territorios que tienen un componente mayoritariamente rural y que tienen bajos niveles urbanos. Sin embargo, se buscó implementar o añadir al análisis la variable de funcionalidad territorial, ya que ésta recogía más variables que podían darnos un parámetro acerca del funcionamiento de la actividad económica, tanto a través de indicadores como la población económicamente activa no agrícola, así como otros como el consumo eléctrico per cápita. A través de ellos se lograron mitigar un poco las diferencias que se encontraban con la primera estratificación y se logró encontrar patrones un poco más claros y más incluyentes en el caso de la urbanidad. De esta forma, se encontró que en la zona occidental siempre se concentra la calidad de urbano-urbano. Sin embargo, la mayor parte del territorio sigue siendo rural-rural. En un segundo lugar se encuentra el territorio que es urbano-rural, que se encuentra alrededor de la zona urbano-urbano, y en un tercer lugar se encuentran los territorios que pueden ser clasificados como rural-urbano. De esta forma podemos decir en general que existe una clara concentración de la actividad económica, de la funcionalidad territorial, así como de la urbanidad en la zona central de San Salvador y sus aledaños, y que también existe una tendencia hacia el occidente y la zona costera. También, a pesar de la heterogeneidad que muestran algunos departamentos como Chalatenango, en el momento de incluir varias variables para poder hacer la estratificación, se muestra que termina siendo un territorio mayoritariamente rural-rural. Así como la zona oriental es la que muestra la mayor concentración de territorios que solamente tienen características rurales. Tomando en cuenta los resultados y la metodología previamente expuesta, se puede concluir lo siguiente. Primero, la actual metodología oficial de identificación de lo rural en el país no permite tomar en cuenta la influencia de otras variables aparte de la densidad de población y viviendas. Esto lleva a una definición que es restringida y residual de lo rural y que no toma en cuenta la realidad compleja y cambiante del espacio rural. A pesar de que ello no es exclusivo de El Salvador, tiene implicaciones para las políticas públicas, al no identificar claramente los territorios rurales, así como las condiciones que tiene la población que reside en estas zonas, para llegar de forma articulada y vincular de forma efectiva las acciones de diversas instituciones del Estado involucradas directamente con el desarrollo de los espacios rurales. De acuerdo con lo anterior, también es importante reconocer la disponibilidad limitada de estadísticas actualizadas a nivel territorial.
lo cual restringe las posibilidades de contar con una mejor identificación de lo rural y de las condiciones de la vida de la población en esta zona. Por ello, es de gran relevancia mejorar la actualización de los instrumentos existentes, así como los censos y la EHPM. También, dadas las limitaciones de una definición dicotómica de lo rural, es que se propone una división en 4 tipos de territorios municipales, lo cual es definido como rural-rural, rural-urbano, urbano-rural y urbano-urbano. Esto también podría ampliarse al análisis de áreas submunicipales, donde la unidad de análisis sea cada vez más pequeña y por tanto los análisis sean cada vez más precisos. Además, esto permitiría analizar interacciones económicas y de otra naturaleza, dado que los territorios no están aislados, sino que se integran en una actividad convergente que sugiere incorporar la identificación de territorios funcionales con miras a fortalecer los vínculos e interacciones entre diferentes tipos de territorios. De esta forma, también al identificar territorios precarios y no precarios, se permitiría la focalización y el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren mayores carencias en el área rural. Esto implica voluntad política, apertura de las instituciones para la publicación y levantamiento de estadísticas, así como recursos financieros para fortalecer las capacidades de instituciones claves como la IGESTIC para obtener información y crear indicadores. Asimismo, se requiere el fortalecimiento institucional en términos estadísticos, así como la apertura para dar información o para la transparencia de instituciones estatales, como los ministerios, el órgano ejecutivo, instituciones judiciales, autónomas y municipalidades. De esta forma, podemos ver que en la investigación se sintetizan los primeros resultados de la iniciativa para una mejor caracterización de los espacios rurales y urbanos en El Salvador a través de estadísticas administrativas nacionales. En los meses siguientes se va a continuar el trabajo con las autoridades del país para estimar los índices propuestos y generar una regionalización alternativa del territorio, para después analizar sus implicaciones en diversas áreas de la política pública. Gracias.